Y en este día quisiera compartir con ustedes un pequeño estudio, amén. Un pequeño tema que creo que muchos de ustedes ya lo escucharon anteriormente. Lo compartí de hecho fue creo que el año pasado. Quisiera hablar con ustedes un poco acerca de la oración, amén. Y yo sé que algunos de ustedes no estaban presentes cuando compartí acerca de esto. Así que vamos a hablar de la oración, lo importante que es orar. Hace tiempo yo me recuerdo haber escuchado un pastor que dijo que es el cristiano, que algo de tantas cosas con lo que batalla el cristiano son con las ofrendas y con oración. Que muchas otras, todas las demás cosas nos hace fácil hacerlo o practicarlo, pero en cuanto a la oración, dice que los cristianos batallamos bastante, y las ofrendas también, como que nos cuesta, ya sea ofrendar, ¿no? A muchos les duele todavía, no han hecho eso como una práctica, y también orar, no dedicar tiempo para orar. Y quisiera comenzar diciendo que algo que miramos en la vida de Jesucristo es que Jesucristo oraba. Y miramos en la Escritura que Jesucristo, amén, es nuestro ejemplo máximo a seguir en todo. Y si miramos la vida de Jesucristo, por no decir la vida del apóstol Pablo y los demás personajes en las Escrituras, ¿no? Jesucristo oraba. Jesús era un hombre de oración, Jesús vivió una vida de oración, y oración era esencial, fundamental en la vida de Jesucristo. Ahora, ¿cuánto más la oración es de suma importancia para nosotros? Jesucristo, siendo Dios, oraba. Hacía tiempo, a pesar de todo el trabajo que hizo en el día, todo lo que estaba tan ocupado, Jesucristo dice que de madrugada dedicaba tiempo para hablar con su Padre. Amén. ¿Cuánto más importante para nosotros es orar? Y yo sé que hemos escuchado bastante acerca de la oración. Pienso que nosotros aún hablamos bastante de la oración, ¿verdad que sí? Compartimos con los demás acerca de la oración, escuchamos bastante acerca de la oración, pero qué difícil es muchas veces dedicar tiempo para orar, ¿verdad que sí? Qué difícil es muchas veces dedicar tiempo para llevar una vida de oración. Parece que nos ocupamos tanto en el día que no tenemos tiempo para orar. Tenemos tantas cosas que hacer, ¿no? En tantas cosas que pensar. Nuestro día está tan lleno de tantas actividades, y muchas veces en lo que menos pensamos es en orar. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, 2. Y recuerden, si tienen preguntas o comentarios, pueden levantar la mano, amén. El apóstol Pablo dice a los hermanos de Colosenses lo siguiente: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y cuando estuvimos estudiando la carta a los Colosenses, miramos que el apóstol Pablo no les dice que oren a los hermanos, pero que les dice perseveren en la oración. ¿Y por qué es que Pablo no les dice o no les motiva a que oren? Porque posiblemente los hermanos de Colosenses, aun como nosotros, oramos. Y el problema es que no oramos. Ese no es el problema. El problema es que no perseveramos en la oración. Somos muy inconstantes en la oración. Ese es el problema. Por eso Pablo dice perseveren, porque ese es el problema de muchos de nosotros como cristianos. Posiblemente nos levantamos en la mañana y no nos acordamos ni siquiera de orar. Vamos bien tarde, ¿no? Al trabajo, nos levantamos ya corriendo y no oramos. Llegamos al trabajo, empezamos a trabajar, salimos del trabajo bien cansados y no oramos. Y a lo mejor oramos posiblemente los jueves nomás que nos reunimos aquí. O sea, el problema de muchos de nosotros como cristianos es no que no oramos, pero no perseveramos en la oración. La oración es el respirar de la nueva naturaleza del creyente. Así como la palabra de Dios es nuestro alimento, amén. Espiritualmente nos alimentamos de la palabra de Dios, y también la oración es como nuestro respirar. A.W. Pink dijo lo siguiente en cuanto a la oración:
dijo, un cristiano que no ora está desprovisto de vida espiritual. O sea, básicamente el cristiano que ha recibido nueva vida en Cristo, naturalmente ora. Amén. Tiene vida en Cristo y lo demuestra en oración. El cristiano que no ora está desprovisto de vida espiritual. Miremos qué dijo Ananías acerca de Pablo cuando fue salvo, convertido. Vamos a mirar Hechos capítulo 9, versículos 10 y 11. Hechos 9, 10 y 11. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Uriel? Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Amén. ¿Qué dijo Dios a Ananías acerca de Pablo después de que fue salvo de su conversión? Le dijo, he aquí él ora, he aquí él está orando. Anteriormente Pablo, como fariseo, antes de su conversión, Pablo cumplía con sus devociones como un judío, un fariseo, pero esta vez, después de su conversión, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Él oraba. Amén. Y Dios apunta a Pablo acerca de esto. Le dice a Ananías acerca de Pablo que él estaba orando. Entonces, ¿qué podemos mirar? Que el cristiano, el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Ora. Amén. El cristiano ora, el Hijo de Dios ora. Y en Lucas capítulo 18, versículo 7 dice de la siguiente manera, Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? O sea, qué interesante, ¿no? Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a sus hijos? Dice que claman a Él una vez a la semana. No dice así, ¿no? Que claman a Él día y noche. Miramos la constancia de los hijos de Dios, de los escogidos de Dios, que claman, oran a Dios constantemente, perseveran constantemente en la oración. Y no sé cuántos de ustedes se recuerdan en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles, cuando creció el número de discípulos, en Hechos 6, ¿qué fue lo que dijeron los apóstoles? Dijo que fueron a escoger a diáconos que sirvieran las mesas, y dijeron, porque nosotros no vamos a dejar que la palabra de Dios y la oración, amén, nosotros no vamos a dejar eso. Era muy importante para ellos orar. Es muy importante para nosotros de igual manera la oración. Amén. Orar. El cristiano, el regenerado, el Hijo de Dios ora. Y quisiera hablar acerca de cuánta hipocresía hay en la oración hoy día. Cuánta hipocresía miramos en muchos lugares cuando se está orando. Amén. Y de esta manera, una vez detectando la hipocresía, nos va a ayudar a nosotros a no caer en eso. Amén. Que cuando oremos sin hipocresía, oremos de una manera íntegra delante de Dios, una manera humilde delante de Dios. A continuación vamos a mirar actitudes que debemos evitar cuando oramos. La pregunta es la siguiente: ¿qué debemos de demostrar cuando oramos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando venimos delante de Dios en oración? Sometimiento a Dios es lo que debemos de demostrar cuando oramos a Dios, en vez de exigencias presuntuosas. Una vez más, cuando venimos delante de Dios en oración, nuestra actitud debe de demostrar un sometimiento a la voluntad de Dios y no exigencias presuntuosas. ¿Qué son exigencias presuntuosas? Eso es tener un elevado concepto de sí mismo. O venimos de una manera sometiéndonos humildemente delante de Dios, o venimos de una manera muy altiva delante de Dios, teniendo un concepto muy elevado de nosotros mismos. En la oración debemos someternos a la voluntad de Dios y no someter a Dios a nuestra voluntad. Amén. Una vez más. Y eso es lo que miramos hoy en día en oración.
O demostramos que nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios en la manera como venimos delante de Dios en oración, o que miramos hoy en día en mucha gente que ora a Dios, demuestran que de una manera como que quieren someter a Dios a la voluntad de ellos, y toda una actitud que venimos delante de Dios. Hoy en día mucha gente ora de tal manera que parece que están sometiendo a Dios a la voluntad de ellos, con mucha exigencia, con mucha, así vienen delante de Dios y parece que están sometiendo a Dios a que hagan lo que la gente quiere que Dios haga. ¿Qué palabras escuchamos hoy en día que demuestran no humildad ni sometimiento, pero demuestran orgullo? Hoy escuchamos que mucha gente ora usando las palabras como yo decreto. ¿Han escuchado? ¿Sí? Mucha gente ahora ora en las iglesias diciendo yo decreto, yo pacto, yo declaro que Dios hace esto, ¿no? Yo demando que esto va a suceder, yo cancelo tal cosa que el enemigo quiera hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día escuchamos pastores, ministros, líderes de iglesias usando este tipo de palabrería que ni siquiera tienen nada que ver, no es bíblico. En la oración debemos de demostrar corazones quebrantados delante de Dios. Pero ¿qué es lo que miramos muchas veces? Muchas veces lo que miramos hoy en día cuando la gente ora es puro formalismo. En vez de demostrar corazones quebrantados, humildes delante de Dios, sometidos a la voluntad de Dios, hoy se mira puro formalismo. ¿Y qué es formalismo? ¿Alguien de ustedes? ¿Qué es formalismo para ustedes? ¿Daniel? Algo elaborado. Elaborado, amén. En vez de demostrar corazones quebrantados, humildes, sinceros delante de Dios en oración, hay puro formalismo. Prestamos más atención a las palabras que voy a usar, técnicas, y en mi postura, cómo me paro, cuando oro levanto mi mano, como si puro formalismo muchas veces se demuestra. Las palabras tan elevadas que usamos, ¿no?, cuando oramos. Y parece que hoy en día mucha gente presta atención más en eso que en una oración o un corazón quebrantado delante de Dios. ¿Qué es una oración sincera? ¿Y qué es una oración hipócrita? Vamos a mirar la diferencia entre una oración sincera y una oración hipócrita. Vamos a ir todos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 5. ¿Lo tienen? Jesucristo dice así de la siguiente manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús comienza diciendo aquí en el versículo 5: y cuando oréis, no seas como los hipócritas, no sean como ellos, oren diferente. Los hipócritas son aquellos que oran públicamente, pero no lo hacen para agradar a Dios. Su oración no es realmente dirigida a Dios o pensando en Dios. Los hipócritas lo hacen para recibir alabanza de quién, de los hombres. Es como yo venir delante de ustedes aquí y yo levanto una oración, en vez de pensar en Dios y querer yo realmente hablar con Dios, expresarme delante de Dios, lo hago de tal manera, con mucho formalismo, esperando que ustedes miren qué tan bien oro yo. Y que ustedes digan, qué tremendo ora Iván, wow. No, que digan, no me gusta cómo ora tal hermano, qué ora Iván, ¿por qué? El hipócrita es eso, que yo quiero impactarlos a ustedes en la manera como oro, porque quiero recibir de ustedes que me aprecien a lo mejor la oración que estoy haciendo. Y esos son los hipócritas, lo hacen para agradar a los hombres y no lo hacen para agradar a Dios o comunicarse con Dios.
Cuando oramos de tal manera, una vez más para agradar al hombre, la oración ya no es oración, pero es un acto de hipocresía. Es un acto de hipocresía. Yo, en el pasado yo he conocido muchas personas que los escuchaba orando y parece como que se esforzaban bastante de alguna manera a usar palabras para que se escucharan bien. No sé, como que se siente, ¿no? La oración como que se esfuerzan tanto para querer impactar a la gente que está escuchando. Y en realidad no es una plática con Dios. Es como que quieren orar para que nosotros escuchemos, nosotros. La palabra hipocresía significa actuación dramática, refiriéndose acerca del hablar de los actores. Es pura actuación. Pura actuación. La oración hipócrita es puro drama, pura actuación. Así que vamos a mirar una vez más el versículo 5 dice: y cuando oréis no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. La pregunta es la siguiente: ¿por qué razón aman hacer esto los hipócritas? La respuesta está ahí. Para ser vistos. Amén. Para ser vistos por los hombres. Todo hipócrita hace lo que hace no para Dios, lo hace por querer ser visto y alabado por los hombres. Y no tan solo en la oración, sino que en todo lo que hacemos aquí en la iglesia. En todo. Cuando queremos hacer algo para agradarlos a ustedes, amén, y no queriendo agradar a Dios en primer lugar. Claro, hay servicios que hacemos que quiero agradar a ustedes, ¿no? Pero no tanto ustedes es lo primordial, sino que lo hacemos para Dios, amén, queriendo agradar a la iglesia, no tanto para que ustedes me miren a mí o quieran aparentar algo. Entonces, los hipócritas hacen lo que hacen para ser vistos por los hombres, para recibir alabanza de los hombres. Y si alguien hace algo y no recibe aplausos, no, oh, hermano, qué buen trabajo, se sienten mal. ¿Por qué? Porque se esfuerzan, porque piensan que quieren recibir algo de la gente. Y si el hermano tal predica y nadie viene a decirle qué buen trabajo, se siente mal. ¿Qué sé yo? ¿No les ha tocado escuchar que después de que alguien ora, mucha gente comienza a exaltar a los que oran diciendo lo siguiente: tremendo, qué oración de poder, oración poderosa, hermano? Que no ore Otoniel, usted ore, hermano Tito. Fuego, fuego. O que no ore Uriel, porque creo que no lo escucha Dios. Pero a Carlos, tremendo, tiene poder. ¿Han escuchado alguna vez eso? Tremendo poder, fuego, ¿no? Este hermano hace bajar, ¿no?, su oración. Y mucha gente viene y halaga la oración, ¿no?, de ese hombre tremendo, poderoso. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente comienza a alabar al hombre y sus oraciones. ¿Y por qué sucede esto? Muchas veces, ¿por qué sucede esto? Porque existe bastante presunción en las oraciones. Bastante presunción en las oraciones. La oración con presunción se demuestra cuando hay vanidad y orgullo en nuestras oraciones, demostrando que tenemos poder, ¿no? El hermano Toniel sube a orar y después de que baja a Uriel, me subo yo diciendo: déjale, demuestro como una oración de poder, y empiezo a gritar y empiezo a hacer un montón, ¿no? Es mucha presunción. Uso palabras bien así, fuego, y mucho que se escucha hoy en día, ¿no? Y demuestro orgullo, demuestro como que así se ora. ¿Han escuchado? Amén. Una oración con presunción, o las personas que oran con presunción, parece que les importa más los gritos, la elocuencia y no la sinceridad y la humildad. Entre más gritamos, pensamos que Dios a lo mejor más nos escucha, ¿no? Y entre más la elocuencia de palabras y terminologías que usamos en nuestra oración, parece que a mucha gente le importa más eso que la sinceridad y la humildad y corazones quebrantados delante de Dios. Vamos a Mateo 6, versículo 6. Amén. Versículo 6 al 8 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 7. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Amén. Algo muy importante cuando oramos es que nuestras oraciones tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestras oraciones tienen que estar de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Nuestras oraciones no tienen que contradecir la palabra de Dios. Amén. En la medida que abunde la palabra de Dios en nosotros, entre más conozcamos la palabra de Dios, entendamos la palabra de Dios, nuestras oraciones estarán más en armonía con la voluntad de Dios. Entre más ignoremos la palabra de Dios, vamos a ignorar la voluntad de Dios y vamos a orar de tal manera desconociendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y de esta manera, conociendo la palabra de Dios, nuestras oraciones serán aceptables delante de Dios. Vamos a mirar Juan capítulo 15, versículo 7. Este versículo, Juan 15, 7, se mal usa en muchos lugares. Pero vamos a mirar qué dice. Jesucristo hablando con sus discípulos les dice en Juan 15, 7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Varios predican usando una vez más este versículo, pero de hecho, varios que predican acerca de este versículo solamente hacen énfasis en la segunda mitad del versículo, donde dice, pedid todo lo que queréis, todo lo que quieran y os será hecho. Mucha gente hace énfasis en esto. ¿Tienes fe? Pide lo que tú quieras, con fe, y Dios te dará todo lo que tú quieras y será hecho. Tan solo ten fe, créelo, agárrate y pide todo lo que tú quieras. Entonces, mucha gente predica acerca de esto, hacen énfasis en la segunda parte del versículo, ¿no? Y ahí tenemos al hermano Daniel pidiendo carros, edificios, helicópteros. ¿Y qué pasó? ¿No? O cualquier otra persona, amén, que nos dice que tenemos fe, pídelo y tómalo y arrebátalo y es tuyo. Hacemos énfasis en eso y no recibimos nada. Entonces, las personas estas que predican y hacen énfasis en la segunda parte del versículo no hacen énfasis en la primera parte del versículo, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué dice la primera parte del versículo? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Qué importante es eso. Hay mucha gente que predican o se enfocan en la declaración positiva, o eso de que la fe como si fuera algo mágico, ¿no? Tan solo ten fe y todo Dios te lo va a dar. No dudes. No hacen énfasis en esto que es muy importante. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, entonces, ¿qué? Pidan. Qué importante es eso. Miramos aquí que cuando dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, Jesucristo nos está diciendo, si es que primeramente hacen esto, permanecen en mí, y si mis palabras si están inundados, mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan. Amén. Es la secuencia correcta. ¿Por qué es importante primeramente permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros? ¿Por qué es importante? ¿Alguien? Porque así conoceremos su voluntad. Amén. ¿Por qué es importante que antes de nomás de venir y decir, wow, tan solo creo y recibo lo que yo quiera y todo será hecho? Porque es importante entender, amén, que es importante, amén, permanecer en primer lugar en Él y en su palabra antes de venir y pedir cualquier cosa. El hermano Antonio lo acaba de decir, porque de esta manera conocemos su voluntad. Amén. Su voluntad. Vamos a mirar Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, 3. Porque es importante permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros.
¿Qué dice, hermano Tito, Santiago 4:3? Amén. Pedid y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces aquí miramos, ¿no? Si vamos y miramos Juan 15:7, que muchas personas predican la segunda parte, que dice, pedid todo lo que quieres y será hecho. No es cuestión nomás de pedir y pedir y será hecho. Aquí Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Tienes que pedir correctamente. ¿Y qué es pedir correctamente? Pedir conforme a la voluntad de Dios. No nomás es pedir y pedir. Aquí importante es conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios antes de venir y pedir para gastar en vuestros deleites. Dice, no recibís nada, pides y pides y pides y pides y duras años con fe y arrebatando, qué sé yo, no recibes nada porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Miramos qué dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Hermano Carlos. 1 de Juan 5, versículo 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que en todo lo que le pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si estamos convencidos de que Él nos escucha acerca de lo que le pedimos, confiamos en que ya hemos recibido de Él lo que le pedimos. Amén. Lo importante aquí en este versículo 14 y 15 dice que pedimos conforme a su voluntad. Es una vez más, importante es que la palabra de Dios permanezca en nosotros, entender, conocer, comprender la voluntad de Dios a través de su palabra. No es cuestión de pedir y pedir. Tenemos que pedir correctamente, pedir conforme a la voluntad de Dios. Así que si ignoras la palabra de Dios, amén, estemos seguros que vamos a fallar en orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a volver a Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Mateo 6, 9 y 10. ¿Lo tienen? Jesucristo continúa diciéndolo a sus discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Jesucristo está enseñando a sus discípulos acerca de cómo orar. Y le dice, en esta oración dice, hágase tu voluntad. Qué importante es esto, ¿no? En nuestras oraciones. Una vez más, cuando empecé a decir, ¿no? De qué manera venimos delante de Dios, con qué actitud, sometiéndonos a la voluntad de Dios o sometiendo a Dios a nuestra voluntad. Y ahora miramos que mucha gente ora, amén, incorrectamente. En sus oraciones parece que están sometiendo a Dios a su voluntad, con yo declaro, decreto, arrebato y sello y reclamo y tanta cosa. Pero aquí dice Jesucristo, oren de esta manera, diciendo que hágase tu voluntad, no nuestra voluntad. No dice, haz como yo te mando, Señor, o como yo te pido, o como yo declaro y decreto, pero hágase conforme a tu voluntad, como tú deseas, como tú quieres. Yo te pido, este es mi deseo, este es mi anhelo, es mi necesidad, pero tú sabes, hágase conforme a tu voluntad. Hoy escuchamos a muchos líderes de las iglesias que oran no sometidos a la voluntad de Dios. No sometidos a la voluntad de Dios. Y yo justamente fue el día de ayer, escuché la radio y una programación de radio donde alguien está orando por las peticiones de los hermanos, y en su oración una y otra vez decía, yo declaro y yo decreto que está hecho, y yo declaro y decreto que ya está hecho, que esto no era para mañana, es para ahora, Dios ahora te lo dice, y yo declaro y yo decreto. Dije yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es como si Dios dijera, yo quiero bendecir a Moisés para el próximo año, y vengo yo, no, yo declaro y decreto que para ahora, Moisés. Dios, hijo,
como si quisiéramos encerrar a Dios a que hiciera las cosas cuando nosotros queremos, cuando yo lo digo. Y no pude escuchar más, tuve que apagar la radio. Hoy escuchamos una vez más a muchos líderes de iglesias que oran no sometidos a la voluntad de Dios, pero a la voluntad de ellos. Una vez más diciendo, yo declaro y yo demando y yo decreto y ya está hecho, ya. No mañana, ya está hecho ahorita. Pero no oran diciendo, hágase tu voluntad. Es triste. Es triste. Y mucha gente escucha estas oraciones con tanto orgullo y poder, y la gente dice, wow, tremendo, y recibo, dicen, ¿no? Porque parece como que tienen poder usando estas palabras, que para muchos se les hace bonito, pero no es bíblico. Son prácticas herejes que se han introducido en la iglesia, no son bíblicas. Nadie oró así en las Escrituras, nadie oró así, nadie, ni Cristo oró así. En Juan 17 no miramos en la oración de Cristo que hubiera dicho, Padre, yo declaro, yo decreto. No miramos en Mateo 26 cuando Cristo estaba a punto de morir y que está ahí, Padre, si es posible. Dice, yo decreto, declaro. No, hágase tu voluntad, Padre. Pedro cuando estaba en la cárcel no diciendo, yo declaro y decreto que salgo. No miramos a nadie orando así. Pero ahora sí miramos a mucha gente como que Cristo no supo cómo orar. Y los apóstoles, todos murieron, a lo mejor porque no declararon ni decretaron. Había un montón de pobres en la iglesia primitiva, a lo mejor porque no declararon bendición sobre. Es triste escuchar, hermanos, tanta cosa que se practica en la iglesia, amén, que no es bíblico. Cuando oramos declarando o decretando, pareciera que somos nosotros quienes estamos sentados en el trono, diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. Cuando nosotros tomamos una posición de yo declaro, decreto, demando, ya está hecho, pareciera que yo estoy en el, no Dios. Parece que yo estoy en el trono diciéndole, Dios, haz esto, quiero esto. Y no tenemos una idea correcta que Dios es quien está sentado en el trono. Él es el quien está en el trono, no soy yo. Entender que Dios está sentado en el trono cuando yo vengo delante de Dios en oración, tiene que llevarme a cambiar completamente mi actitud delante de Dios, en humillación. Tenemos que recordar que cuando oramos, es Dios que está sentado en el trono y no nosotros. Y tristemente hoy en día mucha gente no tiene convicciones profundas de la importancia de la oración. No tienen tiempo para orar, pero sí para otras cosas. Piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? Wow, ninguno. ¿Cuántos lo cerraron? Creo que la mayoría tienen Facebook aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasan en el día en Facebook? No me contesten. Amén. ¿Cuánto tiempo pasan? ¿Cuántos de ustedes van manejando y van con el celular a un lado mirando Facebook? Pero no nos acordamos ni de orar cuando vamos no manejando muchas veces. Hermano. La estadística dice que aquí en Estados Unidos una persona que llega a los 60 años usó 9 años de su vida viendo televisión. Ajá. El que menos, 7 años. Llegando a los 60 años, un estadounidense. 9, 7 años de su vida. Y es la verdad, amén, en cuanto a eso. ¿Cuánto tiempo miramos la televisión al día? ¿Cuánto tiempo miramos videos en YouTube o Facebook? ¿Cuánto tiempo hacemos cualquier otra cosa, pero menos orar? Llegamos después del trabajo, nos sentamos, miramos algo. Pero para orar no tengo tiempo, porque estoy bien cansadísimo después de mirar la novela. ¿No? ¿A poco no? O sea, ¿qué tan grande es la indiferencia que hay en muchos de nosotros en cuanto a la oración? No entendemos la importancia de la oración. No entendemos la importancia de la oración. Vamos a mirar Lucas 22, versículo 40. Lucas 22, 40. Hermano Otoniel, por favor. Y hermano Marcos.
Mateo 21:13, por favor. Hermano Marco, de acá enfrente. Hay 3 Marco aquí. ¿Marcos? 22:40. Lucas 22:40, ¿qué dice? Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Orad para que no entréis En tentación. en tentación. O sea, qué importante, amén, es la oración. No entendemos la importancia de la oración. Orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántas veces caemos en tentación y cometemos bastantes errores? ¿Por qué? No oramos. Amén. No oramos. Viene tentación y nos queremos distraer haciendo otra cosa, ¿no? A lo mejor mala, en vez de orar. Viene una lucha, en vez de hincarnos y meternos al cuarto, Señor, ayúdame. No entendemos la importancia de la oración. Y vivimos en tentación y caemos en tentación muchas veces porque no somos cristianos que oramos. No entendemos la importancia. Mateo 21:13, ¿qué dice? Y les dijo: escrito está, mi casa de oración se llama, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Jesucristo dice, mi casa de eventos será llamada. ¿Sí? No casa de eventos, no, ni de conciertos. No casa de diversión, dice. Ni de entretenimiento. Ni casa de cualquier otra cosa, ¿no? De actividades. Pero casa de oración. Y qué triste, ¿no? Que ahora en muchos lugares la iglesia es conocida más por cualquier otra actividad que por ser una casa donde vamos a escuchar la palabra de Dios y oramos. Oramos. Mucha gente quiere ir a la iglesia, ¿no? A la iglesia que asiste, no tanto porque es una casa donde vamos a orar, porque hay tantas actividades que, mucho entretenimiento pero no porque vamos a ir a orar, a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de que un creyente ha sido beneficiado de la palabra de Dios? ¿Ha crecido y madurado espiritualmente? ¿Cómo nos damos cuenta? Una vez más, que un creyente ha sido beneficiado de la palabra de Dios, ha crecido y madurado espiritualmente. ¿Cómo? Cuando el creyente se da cuenta y ha comprendido la importancia profunda de la oración. ¿Cómo nos damos cuenta que un creyente ha sido beneficiado de la palabra de Dios? Cuando el creyente entiende qué tan importante es la oración. Qué tan importante es orar. ¿A poco no? Pienso que nos ha pasado a muchos de nosotros. O a mí mismo me ha pasado, amén, que a veces estudio todo el día y mi oración no es equivalente a lo que estudio, amén. O sea, oro casi estudio. Puedo pasar leyendo y escribiendo, mirando, pero en oración como que estoy muy así. ¿A poco no les pasa? Que a veces sí leemos bastante y no oramos. No oramos. No debería ser así. El estudiar tanto la palabra de Dios nos beneficia de tal manera que entendemos qué importante es la oración. Y nos debe llevar a orar más todavía. A orar más. Algo muy importante que tenemos que entender en cuanto a la oración es que orar a Dios no solo es pedirle cosas. Orar a Dios no solamente, Señor, necesito, dame, mira, provéeme y te pido. No, esa no es oración. Amén. No solamente es eso. Vamos a mirar Mateo 6, versículo 9 hasta el 13. Amén. Orar a Dios no solamente es pedirle cosas. Dice así, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
en estos versículos miramos 3 puntos, amén. Los primeros 3 puntos en esta oración son, número 1, santificado sea tu nombre. Número 2, venga tu reino. Número 3, hágase tu voluntad. Y después, en el versículo 11, 12 y 13, miramos 3 peticiones. Danos nuestro pan diario, perdona nuestras ofensas y no nos metas en tentación. O sea que miramos, no solamente es pedir cosas. La oración comienza diciendo, santificado sea tu nombre, exaltando a Dios, glorificando a Dios, su nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, humillándonos, sometiéndonos a la voluntad de Dios antes de pedir cosas. Imagínense que algún día les llame yo, le llamo al hermano Moy, ¿no? Y el hermano Moy contesta, y lo primero que le digo es, Moy, necesito que me lleves a comer porque tengo hambre. Que me diga Moy, hola Iván, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿no? Ni siquiera lo saludo, ni cómo estás, cómo te ha ido. A lo mejor está en el hospital, todo enfermo, ¿no? Y ni siquiera le digo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y después, ¿cómo sería eso, no? Ni saludo, ni digo hola, etcétera, etcétera. ¿Qué diríamos? Qué ganas de invitarme a comer, ¿no? En el Padre Nuestro miramos que comienza con exaltación a Dios, deseando que su reino sea establecido y se lleve a cabo su voluntad. Después vienen las peticiones. Oración no solamente es pedir y pedir y pedir. Recordemos algo muy importante. Y ya termino con esto. Lectura bíblica y oración van de la mano. Amén. Lectura bíblica y oración van de la mano. Y ese es uno de los motivos principales por los cuales decidimos que los jueves no solamente demos estudio, también decidimos que dediquemos tiempo orando. Amén. Y es algo que tenemos que hacer no solamente aquí los jueves, en nuestros hogares también orar. Leer la palabra de Dios en la noche, en la mañana y dedicar tiempo orando. Qué bonito es cuando leemos, por así decirlo, el primer capítulo de Juan, entendemos cosas grandiosas y después dedicamos tiempo orando acerca de lo que acabamos de leer. Qué bonito, ¿no? Padre, como dice tu palabra, y orar a Dios. Oración y lectura de la palabra de Dios van de la mano. Creo que si en realidad nos diéramos cuenta del beneficio de la oración, invirtiéramos más tiempo orando. ¿Cuánto tiempo inviertes orando entre semana? ¿Cuánto? Si en realidad entendiéramos el beneficio de la oración, oraríamos más. Y muchos de ustedes comenzarían a orar. Pero porque no entendemos el beneficio, por eso puedo decir que muchos de nosotros no oramos como tenemos que estar orando. También recordemos que quien está sentado en el trono es ¿quién? Dios. No somos nosotros quienes estamos sentados en el trono. Es por eso que nosotros, amén, yo personalmente en esta iglesia, no, espero que nunca, amén, y los hermanos que pasamos a orar, no declaramos, ni tampoco decretamos, ni tampoco atamos, ni pactamos, ni cancelamos. Es por eso que no lo hacemos aquí. Es por eso que no lo practicamos aquí. No es bíblico. Amén. Dios está sentado en el trono y no nosotros. Cuando oremos, tenemos que demostrar humildad delante de Dios, corazones quebrantados delante de Dios, ser sinceros en nuestra oración. Entonces no hacemos nada de esto porque es Dios y no nosotros quien está en el trono, y aparte no es bíblico. Amén. No es bíblico, por lo cual no lo hacemos. Si alguien les pregunta a ustedes, ¿por qué en su iglesia no declaran y decretan cuando oran, hermanos? ¿Por qué el pastor no declara y decreta? La respuesta que ustedes deben de dar es porque no es bíblico. Pero se escucha bonito, no es bíblico. Cuando oremos, demostremos una vez más humildad y en todo, deseando hacer la voluntad de Dios.
y no la nuestra. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario acerca del tema? ¿Cuántos de ustedes en el pasado usaban palabras a lo mejor que se usa como declarar y decretar? ¿Cuántos de ustedes lo usaron? ¿No? No lo hagan, amén. ¿O Tito, sí? Sí. Yo creo que en la iglesia hoy en día se usa más que nada un modelo que han optado, no bíblico. Y se le hace a la gente más fácil creer lo que una persona supuestamente que porque está atrás de un púlpito nos está dirigiendo, y tendemos a querer confiar más que en las propias escrituras. Entonces yo creo que nuestra ignorancia en el sentido de no haber estudiado, leído, o tal vez no habernos sido revelado, porque también tiene que ser revelado el misterio de Jesús, porque yo sinceramente antes cuando iba realmente, y sí, todo lo que me enseñaban iba y lo ponía de práctica, pero hoy en día a través de las escrituras yo puedo ver que realmente eso no es cierto. Entonces, pero también está la parte que Dios me fue revelado, o sea, el Espíritu Santo me convenció a mí que estaba mal y me abrió, me hizo nacer, me regeneró. Entonces, esa gente todavía no le ha sido revelado, Jesucristo no se le ha revelado todavía. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primeramente, orar por esa gente, pedirle al Señor que tenga misericordia y que realmente la gente pueda ir a la palabra, que va a ser realmente la que va a cambiar el corazón del ser humano, porque hay veces que la gente piensa que porque te diga algo bonito, Dios puede hacer algo bueno, pero debemos entender que el que va a cambiar el corazón del ser humano es la palabra de Dios, es todo. Amén. Carlos. Tengo una pregunta acerca porque Jesucristo menciona la oración íntima en cuanto a nosotros en nuestro hogar personal, pero yo siempre he tenido como un conflicto cuando se ora en grupo, porque la persona que dirige está concentrada en un tema, en algo específico por qué orar, pero muchas veces que me tocaba orar en grupo o con más hermanos, uno pedía por su mamá, por su abuelita, por el primo, y al final yo terminaba enredándome pidiendo por la abuelita del hermano, o yo no me podía concentrar, era muy difícil. Y pienso que hasta en eso la oración tiene que ser con un entendimiento muy claro, un orden, porque es como que si estar en conversación, ¿no? Estoy hablando porque se repetían muchas cosas. Es como que si yo te digo Iván esto, pues ya sé que estoy hablando contigo. Entonces era muy repetitivo en cuanto a eso. Y yo tenía mucho conflicto que, no sé si está mal, pero yo me quedaba muchas veces callado porque al final no podía yo tener una comunión con Dios, porque al final no terminaba diciendo nada. Sí. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo es que la palabra, la escritura, quisiera aprender más cómo orar porque sí menciona que perseveraban juntos en la oración, pero no da detalle exactamente cómo, pero esa es mi pregunta tal vez. Sí. ¿Qué es lo correcto cuando oramos? Cuando oramos, claro, pienso que todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ser con orden. Tiene que ser con orden, y aún en oración tenemos que demostrar orden. Y para mí, más saludable para todos, ¿no? Es bueno que una persona dirija la oración. En este caso, vamos a tener pasta y dice, vamos a orar por tal persona, ¿no? Todos apoyamos esta oración. A lo mejor no significa que nadie puede decir nada, no. Podemos decir, Señor, amén, bendícela, pero estamos conectados con lo que el hermano está diciendo. Entonces, sí, me ha tocado anteriormente, ¿no? Que decimos, vamos a orar, y todos nos disparamos por todos lados, ¿no? Entonces no hay una unidad en oración. Es bonito que una persona dirija, todos apoyamos esta oración. Luego decimos, ahora vamos a orar por tal persona, por tal necesidad, y todos apoyamos. Entonces pienso que es la manera en que todos somos beneficiados
oramos por lo que sabemos la necesidad y oramos por eso. Y no hay desorden y no hay que, muchas veces cuando gritamos todos, si alguien quiere gritar más, se quiere escuchar y quedamos en eso, ¿sí? Pero sí es bueno, la persona dirige la oración y todos apoyamos eso. Amén. Con orden. Amén. Y también puedo decir yo que si yo no conozco mucho al hermano Daniel, la primera vez que lo conocí, ¿no? A lo mejor no tuve, nuestra plática fue muy, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, y luego hablamos, ¿no? Mi conversación a lo mejor fue corta, pero entre más lo conozco, más nuestra plática es más rica, ¿no? Hey, ¿cómo te fue? Y empieza, entre más lo conozco, empiezo a platicar más de cosas, porque ya hay una amistad, nos conocemos. Pienso que es lo mismo con Dios. Entre menos lo conozcamos y conozcamos su palabra, vamos a repetir un montón lo mismo, ¿no? Padre de gloria, Señor Santo, Padre bendito. Y no hay una conversación, hay mucha repetición, como si fuera un rezo, ¿no? Repetir algo. Entonces, entre más conozcamos a Dios y su palabra, va a ser una plática, una charla. Tenemos mucho de qué hablar, porque conozco su palabra, conozco cómo es, y entonces hablo eso, expreso eso. Entre más le conozcamos, más tenemos que conversar con Él. Amén. También dice Dios en su palabra que lo envolvamos en todo lo que hagamos y en todo camino lo tengamos en cuenta. De la única manera en que yo conozco cómo comunicarme con Él es por medio de la oración, cómo hacerme escuchar, ¿verdad? Aunque Él ya sabe lo que necesito, ¿verdad? Él encuentra agrado en que tengamos entendido nuestra necesidad espiritual. Y es esa, ¿no? Estar conectados y ser uno con Dios, como dices. Marco. Pues ahorita estar hablando de la oración, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuándo es cuando tenemos que clamar? Clamor es muy diferente a oración. Sí. Si leemos el Antiguo Testamento, sinceramente, habla de clamor. Aún rasgaban sus vestidos y llenaban de ceniza el pueblo de Israel. Entonces, ¿en qué momento es cuando podemos clamar? No tanto rasgar nuestros vestidos y llenarnos de ceniza como él lo hacía, pero sí, un clamor aún. Durante todo el Antiguo Testamento habla de clamor, o sea, cuando el pueblo pecaba, decía repetidos y clamen a Dios, quizás Él tendrá misericordia de ustedes. Y es muy repetitivo durante todo el Antiguo Testamento, es muy repetitivo el clamor. No tanto, sinceramente no he mirado si dice oración, pero es más un clamor. Entonces, ¿en qué momento, aún en el Nuevo Testamento, tú lo acabas de leer, clamor, ¿en qué momento podemos clamar? Creo que... ¿Qué es un clamor? Como iglesia, ¿cómo podríamos clamar? Sí, pienso que tenemos que entender en cuanto a eso, ¿no? Sí tenemos que clamar, y no es de que orar y no entra lo que es clamar. Puedo decir yo que personalmente yo he entrado en clamor, no hasta que estoy en mi hogar y cosas me han afectado bastante, o he pasado cosas tan así que yo al punto que en mi desesperación o en mi dolor vengo y no hablo como Señor, gracias, no. Mi clamor es, me expreso a Dios de una manera muy diferente. Pero pienso yo que a lo que hablamos en cuanto a lo mejor lo que dije anteriormente, gritar y todo eso, muy diferente, ¿no? Un clamor es una expresión, claro, no nomás de hablar, sino que sí se demuestra una, como más, como dicen, enjundia en nuestro clamor a Dios. Pero es un clamor sincero, ¿no? Acerca de algo, no caemos a lo que es simplemente un gritar y simplemente gritar sin sentido. Entonces, claro que podemos clamar, claro que podemos levantar nuestra voz y podemos decirle a Dios, pero es algo que produce de algo sincero que estamos pasando. Ahora a lo mejor caemos en lo que se mira, ¿no? Que se ora, pero pensamos que entre más gritamos o entre más levantamos nuestra voz, entramos en guerra, o todo tipo de cosas, ¿no? Que realmente no hay algo que realmente, sinceramente, nos esté motivando a hacer eso. Con un corazón quebrantado porque algo acaba de pasar y hasta lloramos, nos expresamos delante de Dios así. Y no es tanto decir, hermano, vamos a orar y pum, todos empezamos a gritar. Sí. O sea, pienso que el clamor, claro que es bíblico, claro que es bueno que lo expresemos y cabe en lo que hacemos como iglesia, un clamor a Dios, claro que sí. Entonces, si alguien empezara a clamar aquí, ¿no habrá problema? Claro que no. Pero un ejemplo, si también empieza a clamar, ¿no? Porque algo, o sea, un familiar nuestro, ¿no? Y que uno se quebranta, claro que sí. Porque pero además de que alguien más piensa que está más fuerte y qué sé yo así, y no entendemos ni por qué nomás gritar. Es donde se pierde a lo mejor lo que porque es. La Biblia habla de la oración expresiva. Amén. Oración expresiva y expresiones
expresar. El clamor es más que una expresión. Dice en Oseas habla que dice no rasguen sus vestidos, rasga tu corazón, dice delante de Dios. Que rasgar el corazón delante de Dios es algo impresionante, es algo que... Y pienso yo que aún en eso, ¿no? Como hice referencia al Antiguo Testamento, ahí se rasgaban, se echaban ceniza. Yo por eso que yo no trato de llegar allí. Pero esa era una expresión más externa que interna. Ahora, en el Nuevo Testamento no miramos que a lo mejor hacían eso, se rasgaban y echaban ceniza. Ahora, cuando dice su corazón es algo más interno que algo que expresamos externamente. Sino que es claro, es algo que nosotros tenemos internamente. Y no es de que vamos a venir aquí a romper nuestras camisas, echar ceniza y todo eso. Es algo más interno delante de Dios que una expresión externa. Sí. Amén. Daniel. Pues el clamor está relacionado, por ejemplo, cuando tú dices, aclamamos la presencia de Iván. Iván, la gente te clama, ¿verdad? Eso viene de la palabra clamor. El clamor es individual. Dice la definición que es cuando pedimos algo con vehemencia, o sea, casi al borde de la locura. No es lo mismo una madre que le esté pidiendo a Dios que salve a su hijo que se está muriendo. No va a ser el mismo oración que la madre pidiéndole porque al perro lo atropellaron y lo van a dar al veterinario y no quiere que se muera, ¿verdad? Le va a orar a Dios, ¿verdad? Pero el clamor va a ser por el hijo, porque la emoción, la necesidad, la vehemencia de que se salve, la está poniendo en Dios. Ese es el único que puede. Entonces entra el clamor. No puedes provocar el clamor tú de cualquier cosa, ¿no? El clamor es como dice Iván, algo bien genuino y sincero que nace y se le da a uno. Todos clamamos de diferente manera. Y el punto llega, y es una buena observación, ¿no? Como dijo el hermano Marco, en cuanto a lo externo, a lo que es interno, recaer en nuestros corazones, algo interno, ¿no? En vez de querer hacer un escándalo externo, ¿no? Tiene que ser algo genuinamente sincero, internamente, claro. No podemos decir, no tienes que expresar nada. Es como que estoy así, ¿no? Claro que va a haber un quebrantamiento, claro que va a haber un humillarnos delante de Dios, o qué sé yo, expresarnos en llorar, qué sé yo, ¿no? Delante de Dios. Pero no es tanto el énfasis en lo externo que hacemos, es algo genuino en el corazón que nos impulsa a hacerlo. Hay una leyenda de una hermana que clamaba de rodillas y el sacerdote pensó que estaba ebria, ¿no? Y estaba regalando a su hijo, si me das un hijo te lo voy a dar, le decía, y ella balbuleaba y era un clamor de ella y él ni siquiera lo escuchaba, hasta pensó que estaba borracha y se fue. Y era que le estaba pidiendo a Dios que le diera el hijo y se lo iba a dar al templo. Amén. ¿Alguien más, hermanos? En cuanto a la oración. Sí, yo creo que también hay oración como Daniel, ¿no? Daniel en el capítulo 9 de Daniel hizo una oración cuando él dice que el pueblo había pecado, ¿no? Y él oró por el pueblo como una oración de un arrepentimiento genuino, que sabían lo que habían hecho, ¿no? Y dice que oró a Dios y una oración como un tipo clamor, algo que el pueblo había pecado, pero él dijo, hemos pecado. Entonces una oración como un tipo clamor que hizo delante de Dios de arrepentimiento. Sí. ¿Alguien más? El salmista clamaba mucho, era muy dado a clamar, más que orar. Amén. Ahí están los clamores. ¿Hay más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Amén. Sigamos estudiando más acerca de este tema en nuestros hogares y mucho más que estudiar, empecemos a practicar la oración. Oremos, oremos, oremos. Perseveremos en oración. Hagámoslo. Amén.